Ciencias y tecnología. Química, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 7. Las sustancias y sus representaciones. Una fórmula y distinta forma. Esto es ibuprofeno, un medicamento que trata la inflamación. En el vademecum se lee R-ibuprofeno y S-ibuprofeno. ¿Por qué hay dos ibuprofenos? ¿Qué quieren decir estas letras? Las moléculas de una sustancia se simbolizan con letras y números. Esto significa 2 átomos de cloro y 2 de oxígeno, y se representan como esferas unidas. Los enlaces entre átomos se indican mediante pequeñas líneas. Hay moléculas que requieren de una representación más detallada, por ejemplo, la del gas metano. En la realidad, esta molécula es tridimensional y tiene una distribución tetraédrica. Para representar la estructura tridimensional en 2 dimensiones, imaginemos que la molécula es atravesada por un plano. Los átomos que quedan dentro de él se representan con su símbolo químico y los enlaces de barra. El átomo que queda adelante se coloca en su lugar y su enlace se indica con un triángulo continuo. Lo mismo sucede con el átomo detrás, cuyo enlace es un triángulo discontinuo. Hay además otra forma de representación tridimensional, conocida como modelo de Calot, que utiliza esferas que se superponen en la zona donde se forman los enlaces químicos de una molécula. En este modelo se representan los electrones compartidos, la distancia entre los 2 núcleos y el radio atómico, por ende, la proporción entre elementos. Además, se asignan colores y tonos determinados a cada uno. Muchos compuestos tienen la misma cantidad y tipo de átomos, pero no la misma estructura. Por ejemplo, el butano, el gas de las estufas, cuya representación tridimensional es la que vemos en pantalla. Y esta es otra, pero con un cambio. Siguen siendo 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, sin embargo, no es el mismo butano. El segundo se llama isobutano y es un isómero, es decir, un compuesto que tiene los mismos elementos y en las mismas proporciones, pero es diferente tanto en su estructura molecular como en sus propiedades físicas y químicas. Existe un tipo peculiar de isómeros, cuyos átomos están conectados en la misma forma, pero su orientación es diferente. Por ejemplo, al revisar las 2 distribuciones del bromoclorofluorometano en el sentido de las manecillas del reloj, se observa que, salvo el hidrógeno, los átomos no tienen el mismo orden. A estos isómeros se les conoce como estereoisómeros y son como el reflejo el uno del otro. Esto se llama quiralidad. Esta taza se refleja en el espejo. Si la alejamos y colocamos otra taza como si fuera su reflejo, al girarla vemos que se superponen entre sí. Por ello decimos que son objetos aquirales. Ahora, si hacemos lo mismo con la molécula de difluorometano, podemos ver que también se superponen. Por tanto, son aquirales. Esto no sucede con las manos izquierda y derecha, por lo que son un ejemplo de quiralidad. Al igual que la molécula de bromoclorofluorometano y su reflejo, pues tampoco se pueden superponer. Las moléculas que no se pueden superponer se llaman enantiómeros. Una es el R-enantiómero y la otra es el S-enantiómero. Las letras provienen del latín rectus, que quiere decir recto o derecho, y sinister, que significa izquierdo. Además, existe otro tipo de isómero, cuya diferencia es la orientación de un enlace, lo que hace que los compuestos también tengan propiedades diferentes. Por ejemplo, los 2 tipos de ácido graso que consumimos. Unos son los de enlace trans, como la manteca y la margarina, que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. En otros son los de enlace cis, como el aceite de oliva y de colza, que nuestro organismo asimila adecuadamente. El ibuprofeno es un ejemplo de cómo la estructura diferente de los compuestos quirales genera diferentes propiedades. El R-ibuprofeno no tiene efectos en el organismo y su enantiómero elimina las inflamaciones.
Curiosamente, nuestro organismo transforma el R-ibuprofeno en S-ibuprofeno y de esa manera lo aprovecha.